Bueno, estamos con Daniel Arroyo, referente del Frente Renovador. Daniel, el presidente hizo una serie de anuncios sociales, con claro corte social, el fin de semana. ¿Cómo lo ven ustedes? Es positivo que se hayan hecho anuncios. Hasta acá realmente no había habido política social. Hasta acá el gobierno había gobernado para unos sectores y no para otros. Había encargado políticas económicas, había salido del cepo cambiario, había salido del default, había generado otras relaciones internacionales, pero no había hecho nada en política social. El último paquete de medidas, que esencialmente son tres medidas: la devolución del IVA a la canasta básica de alimentos para los más pobres, que es una buena cosa; la extensión de la asignación universal por hijo a los monotributistas, que también lo es; y la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo para subir los salarios. Es un buen esquema en un contexto donde la pobreza aumentó de manera importante, donde empeoró la realidad social. En ese contexto donde las cosas se han complicado mucho, es bueno por lo menos que hayan algunas medidas paliativas que no alcanzan, pero son algunas medidas paliativas. Bien, había una información del Observatorio Social de la UCA que decía que había aumentado desde diciembre. Ahora 1.400.000, 1.500.000 de pobres. ¿Cómo se analiza eso? Que es así, la Argentina aumentó la pobreza en los últimos 4 meses por tres razones. Uno, por la inflación, muy alta en alimentos, muy alta en transporte. Los sectores más pobres sobre todo gastan en alimentos y transporte. Lo segundo es por el parate de la construcción. El parate de la construcción es aumento de la pobreza en Argentina, porque la Argentina es un mundo de changas y de complementos. El que tiene un plan social además hace una changuita, el que es remisero además hace otra cosa. Cuando se para la construcción y se paran las changas se complica todo. Se paró la construcción acá. Y tercero, hubo pérdida de empleo, hubo gente que se quedó afuera del sector privado y gente que se quedó afuera teniendo trabajo del sector público. Todo eso junto hizo aumentar la pobreza. Es evidente que empeoró la situación social en los últimos años. Más allá de que este paquete de medidas va a lograr paliar y ayudar un poco, este camino que encara el gobierno no conduce a pobreza cero. Objetivamente este camino aumenta la pobreza si no se generan otras políticas distintas. Bien, desde Cambiemos, desde el gobierno parecería ver como una apuesta, ¿no?, a una serie de medidas que beneficien en el mercado, o que eso serían señales para que el mercado comience a invertir. Desde el Frente Renovador, ¿son tan optimistas como lo es el gobierno? No, la lógica del gobierno es: hagamos un ajuste, demos buenas expectativas al mercado, entonces va a haber inversiones, las inversiones van a derramar sobre el empleo. Eso no funciona así en la Argentina. Primero, no está claro que haya un nivel alto de inversiones, y aún si lo hubiera, van a ser para soja, minería, para el sector financiero. Y el trabajo, y los sectores pobres trabajan en la construcción, en el textil, en el turismo, en el metal mecánico. Me parece que el gobierno tiene claro qué hacer con el mercado y por eso encara estas medidas, pero no tiene claro qué hacer con el Estado. Si el Estado no tiene un rol activo, no se crea empleo en la Argentina. Lo que crea dinero, lo que crea actividad económica, no genera empleo en la Argentina. Hace falta un Estado que lo regule y que oriente. Y si el Estado no controla la inflación, no se para la inflación. Yo no soy optimista, no creo en esta cosa que muchos se dicen: en el segundo semestre esto va a empezar a mejorar. Posiblemente algo mejore, posiblemente si hace obra pública el gobierno en algo avance. Si vas a una recesión económica van a bajar la inflación, pero objetivamente este esquema no va a resolver el problema, porque si no se crean cadenas productivas y no se controla la inflación, la situación se va a seguir degradando. Bien, digamos, pensar, digamos, a la sociedad hoy como ese viejo esquema de clase alta, clase media y clase baja, quizás es un poco viejo, sino que hay otras estratificaciones más complejas. ¿Cómo se analiza la pobreza? ¿Cómo se analiza la clase media? Yo creo que por lo menos hay cuatro Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, que no tienen lo mínimo, que sí tienen planes sociales que le valen menos por la inflación. Es la Argentina de la persona que no tiene piso de material, que tiene problemas de vivienda, que no tiene los servicios básicos, que la llega muy complicado y que tiene acompañamiento del Estado con un problema inflacionario alto. Hay una segunda Argentina vulnerable. La gente que hace changa, que tiene trabajo informal, que tiene trabajo en negro, el monotributista que está agarrado con alfileres. Son los gasistas, los plomeros, la gente que tiene y la lleva de manera precaria. Esa es una segunda Argentina. Hay una tercera Argentina de clase media. Clase media tiene que ver con el trabajo formal, sea público o privado. El que trabaja tiene recibo de sueldo, tiene obra social, jubilación, vacaciones pagas, y cuando hay paritarias, más o menos la va peleando. Y hay una cuarta Argentina de clase alta, de altísimos niveles de consumo. Mi impresión es que hasta acá, para las dos Argentinas de abajo, para el que tiene trabajo informal, hace changa, o el que está en situación de pobreza, no ha habido políticas públicas. Lo de ganancias que encargó el gobierno
objetivamente ha tenido que ver con los que tienen trabajo formal, aún con sus dificultades, lo que había marcado de asignaciones familiares en su momento, o lo que las consigan los sindicatos en la paritaria, todo va del que tiene trabajo formal para arriba. Las dos de abajo solo han tenido estas medidas más compensatorias, hay un desenganche fuerte. La grieta es la grieta social en Argentina. Más allá de que uno puede ver una grieta política entre A o B, blanco, negro, un partido, otro partido, la verdadera grieta es la grieta social. Y el conflicto en la Argentina es la tensión que hay entre distintos sectores. El peón de taxi, que es alguien vulnerable, que está en la segunda Argentina, cuando para porque hay un corte, dice, yo laburo todo el día, a mí nadie me da nada, a esta gente le dan todo. O el de clase media dice, yo pago mi impuesto y todo va para abajo. Hay un quiebre, hay una fragmentación muy complicada en la Argentina que requiere de otras políticas. Y si el Estado no orienta al empleo, difícilmente se compensa esta situación.